Estoy aquí y tengo el gusto de recibir en el estudio al diputado constituyente, al maestro en Derecho, ex procurador de la Ciudad de México, del Distrito Federal, el entonces Distrito Federal, Bernardo Batis Vázquez. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor y gracias por invitarme. Vamos a comenzar platicando de este libro del que usted, maestro, es autor, Humanismo Cristiano y Capitalismo, de Bernardo Batis Vázquez. ¿Qué nos dice este libro? ¿Qué podemos encontrar en sus páginas? Pues es un libro que fui armando como un rompecabezas en varios escritos, algunas conferencias, y me fui dando cuenta de que lo que es el hilo conductor del libro y lo que quise decir en varias intervenciones que tuve es que el humanismo cristiano, representado por pensadores muy destacados del mundo católico, participantes en la vida pública de sus países, incluido México, y el capitalismo son sistemas antagónicos. Yo creo que el neoliberalismo, neocapitalismo que estamos viviendo ahora contradice los tradicionales valores cristianos de la colaboración, de la fraternidad. Estamos metiéndonos y tenemos que ver cómo nos salimos a un mundo lleno de egoísmo, de competencia cruda, y el libro trata de señalar eso y trata de dar una posible salida a esta situación. Esa es la idea del libro. A veces no podría verse contradictorio, un tanto opuesto, después de que nosotros ubicamos a Bernardo Batis como maestro en Derecho, académico, como funcionario público en su momento, y hablando de la religión. Bueno, yo he sido un católico toda mi vida, no muy bueno, como digo por ahí en alguna parte del libro, pecador estándar, pero convencido de que los valores cristianos son los que han construido esta civilización en la que vivimos, lo mejor de esta civilización, y que estamos deshaciéndolos, destruyéndolos. ¿A Bernardo Batis le ha ayudado la religión para gobernar o para dirigir un área como la Procuraduría? Mire, yo no lo había reflexionado así cuando fui funcionario, cuando he participado en política, lo he hecho pues por convicciones políticas, pero estoy seguro que en el trasfondo siempre he seguido valores religiosos. Ahora, se critica en este libro al capitalismo y duramente, por lo que he empezado a leer en sus páginas. ¿El capitalismo es malo? O sea, ¿lo podríamos así calificar? Mire, yo diría que el que es malo es este neoliberalismo que pone como valor supremo de la sociedad la competencia y que separa a las personas en triunfadores y perdedores. Es muy cruel eso, ¿no? Yo creo que si salimos adelante no debe ser porque unos derroten a los otros o porque les ganen a los demás, sino porque todos lo hacemos solidariamente. Entonces, este tipo de valores que se presentan en el neoliberalismo, que no les importa sacrificar a pueblos enteros, a naciones enteras, creo que debe ser corregido. Es un rumbo que nos ha llevado primero a la degradación de nuestro planeta Tierra, ¿no? al medio ambiente, a extinguir especies completas de seres vivos. Todo eso ha sido efectos, resultados de una gran ambición, porque en este neoliberalismo, más que capitalismo, el neoliberalismo se pone como por encima de todo la ganancia, el obtener lucro, el acumular grandes cantidades. Ya no son fortunas personales, son fortunas transpersonales, no sé cómo decirles, aparatos muy grandes que oprimen la individualidad, ¿no? Ahora, quiero hacer una reflexión, una relación entre la religión
El catolicismo del que habla usted, el humanismo cristiano, el cristianismo que profesa Andrés Manuel López Obrador, usted es diputado por el partido Morena. Soy diputado constituyente por Morena. Sí, Sí. y no se vuelve en algún momento no hay encono en algún momento cuando hablamos de la ideología de izquierda de Morena con la religión. No, yo creo que tanto en el gobierno de Andrés Manuel, en el que yo participé, como en Morena, hay un gran respeto a las ideologías o a las convicciones personales. Este libro, por ejemplo, fue presentado en Buzón Ciudadano, un espacio de discusión pública en un parque, en un jardín de la Colonia Postal, y los dos presentadores eran ateos. Y hablamos con toda libertad de los valores cristianos que tienen un peso muy importante en nuestra sociedad y en la formación de nuestra espectro cultural, de nuestra forma de ser. Y ellos con toda naturalidad comentaron el libro, les gustó, porque yo creo que, digo en alguna parte del libro, que el capitalismo es materialista y el marxismo también es materialista, con la ventaja para el marxismo de que crea idealistas, de que crea personas dispuestas a luchar con esperanza por un cambio, por una modificación de una situación de injusticia. Y el capitalismo no crea egoísmos, individualismo. A veces se puede discutir con Andrés Manuel López Obrador de religión. Yo nunca he discutido con él de religión. Hemos hablado de muchísimas cosas, nunca hemos hablado de religión. Él fue, en los 6 años que lo traté más, bueno, lo sigo tratando en Morena, pero los 6 años, 5, porque el año último fue a campaña, que conviví con él todos los días en el gobierno, hablamos de todo, con todo respeto. Sé que él es un hombre que debe tener sus ideas, sus convicciones religiosas, pero no tratamos nunca ese punto. Muchas veces en sus discursos mandaba algún mensaje que coincidía con el pensamiento cristiano, el amor al prójimo, la república amorosa de que hablaba. Sí, claro. Sin duda hay un trasfondo, pero él tiene una idea muy clara de la justicia social, ¿no? Maestro Batis, ¿qué opinión, cambiando un poco de tema, qué opinión le merece lo que está viviendo la Ciudad de México actualmente? Concretamente, el caso Tláhuac, del famoso cártel de Tláhuac, que si realmente es un cártel o son solo narcomenudistas, como lo dice el delegado Rigoberto Salgado, de Morena, por cierto. Ayer comparecía ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Debe ser destituido desde su punto de vista? Mire, yo no podría decirlo, yo creo que no, así de entrada, porque en primera dio la cara, estaban algunos haciendo la predicción de que no se presentaría. Él no escapó como los gobernadores que han perseguido por comisión de delitos. Él dio la cara, explicó, negó que tenga ligas con el tal Ojos. Y luego, en último caso, me parece que puede haber algo de trasfondo, pero que han hecho un montaje artificial con una intención política de pegarle a Morena, que es un partido que va avanzando y creciendo. Mire, ¿cómo empezó todo? Con la muerte de 8 personas, no es poca cosa. Llega un grupo muy grande, muy numeroso de marinos mexicanos, toman prácticamente una colonia o un pedazo del pueblo de Tláhuac y matan a 8 personas, y los únicos que explican qué pasó son ellos mismos. Es ese inicio. No juzgo que no hayan tenido razón, que se defendieron. Si se defendieron fue muy bien, porque de ellos no hubo ni un herido y los otros murieron, los 8. Él, llamado o apodado Ojos, que no recuerdo su nombre de pila, su abogado y otros que estaban con ellos, a los que han calificado de sicarios. ¿Qué dato tenemos real sobre ellos? La verdad es que no sabemos mucho. Sí sabemos, en cambio, todo el escándalo
contra un jefe delegacional que antes nadie había señalado ni acusado de nada, y ahora dicen los diputados locales, los asambleístas, uno de ellos, el que fue delegado de Coyoacán con una fama terrible no de honrado, ¿no? Mauricio Toledo. Mauricio Toledo, que tiene muy mala fama, y es el que dice que lo acusan por omisión, pero no dice qué es lo que omitió, nada más dice que por omisión, pero bueno, yo lo veo así, es un montaje, puede haber algo atrás, no lo dudo, yo no sé. Sí lo ve político, entonces. Lo veo totalmente político. Desde que usted era procurador, ¿en algún momento recuerda que Tláhuac se comportaba de la misma manera como si hubiera un cártel ahí? No, mire, como si hubiera un cártel, no. Tláhuac es uno de los, la delegación, una de las delegaciones del sur que tiene pueblos originarios, que son muy celosos de su autonomía. Es donde hubo aquel linchamiento de unos policías judiciales, que por cierto, el jefe de la policía judicial, a mi mando, Damián Canales, fue el único que con un pequeño grupo entró hasta el kiosco y rescató al último que quedaba vivo de los linchados. La policía preventiva se mantuvo al margen, se quedó afuera, y 15, no me acuerdo el número exacto, pero unos pocos, con mucho valor y bajo una comunicación constante conmigo, llegaron hasta el kiosco, subieron al kiosco y sacaron. Eran del GERI, que es un grupo muy bien preparado. Siempre ha habido, más que delincuencia, en mi época, sí, cuando menos lo vi, un gran sentimiento de autonomía. Entonces, que lleguen de pronto de fuera y tomen el pueblo y les quiten su medio de transporte local, me parece un exceso. Muy bien. Pues ahí está la opinión del maestro Bernardo Batis Vázquez, a quien le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en Excelsior Televisión. Hay muchísimas cosas todavía que platicar con él. Mientras tanto, le recomendamos ese libro que usted está viendo ahí en pantalla y que lo tengo aquí, Humanismo, Cristiano y Capitalismo, de Bernardo Batis Vázquez. ¿Dónde se puede encontrar ya? En las librerías Porrúa, con seguridad, y en alguna otra quizá. Muy bien. Maestro, muchas gracias. No, nuevamente. gracias a usted, y es un gusto y una oportunidad. No, gracias. Muchas gracias, esta es tu casa. Y vamos en este momento a un corte comercial, regresamos, le tenemos más.